Barratzaldeon danoi, hasiera emango zegu plenuei, gai zerrendak 7.dekoz, lehenengoko puntua, Abadiñoko udal igerilekuetan ontziaren, estalkiaren eta kanpoko bandaren proiektua burutzeko kontratuaren lizitazioa bete gabe ustea. Primer punto del orden del día, declarar desierta la licitación del contrato de ejecución del proyecto de la envolvente del vaso y su banda exterior de las piscinas municipales de Abadiño. Bien, hiru bozkaketa egingo doguz. Abenduaren 15ean, batzartu ginen hiru talde politikoak, idazkariaren txostena horre aurkeztu izan, horre eman ziren azalpen danak, eta txosten horretan hiru punturen ebazpen egin behar zen. Eta horietako bat izen zen, esleitu gabe ustea Abadiñoko udal igerilutako azkaren inguratzaile eta kanpoko banda egiteko proiektuaren lizitazioa. Aurrekariak eta danok dakiguz, hor txostenean horre oso ondo azaldute egon zen, eta lehenoko puntua hori izango da. Decía que el 15 de diciembre se hizo una reunión con los 3 grupos municipales del ayuntamiento y el secretario municipal, y ahí se dieron todas las explicaciones del informe en relación a este contrato, ¿no? En ese informe se hacía mención a 3 resoluciones, y una de ellas era declarar desierta la licitación del contrato de ejecución del proyecto envolvente del vaso y su banda exterior de las piscinas municipales de Abadiño. Y ahí en esa reunión los 3 grupos municipales mostramos nuestra conformidad en ese punto, y ahora traemos para su aprobación al pleno, y el primer punto en el que tenemos que votar es este. Luego tenemos otras 2 resoluciones, pero vamos a votar este primero, que es declarar desierto la licitación. Ahí en ese informe se dieron todas las explicaciones. Cualquier duda o pregunta yo creo que ahí se resolvió, y es un informe bien elaborado, bien motivada, y este es el primer punto que tenemos que votar. Eso se comenta al CECO de la... Guk atxelutik nahi dugu apur bat itxi irakurketa bat orokorra egoera honetaz, eta igual gero ya bosketa bakoitza izen dugu segidun, edo que sea, igual plan argumentalki igual itxin otoin dana, eta gero itxin dugu bosketak bai. Lehenengo eta hori gogoratu behar dugu zein da geratzen da egoera, ezta? Ondela ize 2 urte. Urteetan zeharra mantendu txar bategatik, haize bola baten ondorioz, geratu ginen estalki barik, eta ize 2 urte pasauko diez, eta seguramente 2 urte pasetan dizenien ondino ez dugu laukingo esleitute obri bez, eta gero ondoren obra bat inbidea, ezta? Orduan hor, ustot udaletxe moduan, udal gobernu moduan, hausnartzeko bastante dauela. Horrengo kasuan, gertatu dena da, deserto geratu dela, enpresa bakar bat aurkeztu zelako, eta gero azkenan uko indotxelako, baina bebai aurrera behiratu behar duguna da, enpresa bat bakarrik presentatu zala, ez? Horrek esan gure duguna da, enpleguak itxelako orduan, igual aspektu batzuk kontuan hartu behar dugu zela, eta pentsatu zergatik enpresa bakarra aurkeztan dan, eta gero guko egiten dutzen, ez da hori aurrera begira. Gogoratu behar dugu bai, berez proiektu hau, desertu geratu den proiektu hau, proiektu ez da desertu geratu, licitazioa obraren licitazioa, proiektua onartu izan. Redacción de proiektua prosa, licitazio honetan, azken bilan, eraiki behar zen proiektu hau, bere momentu esan genuen, ez? Hainbat alditan eskatu izan dugu parte hartze prozesu bat emate, azken finan, piztinak espero daigun epeluzerako eraikitzen dielako, adibidez kanpoko piztina barruan sartu edo, ez? Hainbat detaile dauz importanteak izan aldirenak, eta horretaz ez dugu inoiz berbarik egin. Eraginkortasun energetikoari dagokionez bebai, hor altura nahiko deko teilatuak, eta horrek esan nahi duguna da,
berotu hartan aire volumena handiagoa dela, eta hortaz, energia kontsumo handiagoa izango dela. Eta, badauz orain gauza, guk ez duguna parte hartu, eta ez duguna mejoratzeko dauzenak. Ez dakit asmoedeko zuen gauza batzuk berri ikusteko, edo tal kual, orain arte egon den moduan, proiektua, bere osotasunean, berriro be, ez daipena ateratzea. Eta gero, dekouz hainbat galdera, ez duguna jaso erantzunik, edo bintzat ezagula argi geratu, eta bai uste dugula, interesatzen jakula dan hori gauza klaro aukitzea, eta erabiltzaileei eta herritarrei bai, eta galdera da, ez dakit momentu honetan argitzerik badeko zuen, baina bai gustatuko jakune ahalik eta arinen bintzat batxorde bat egitea horregatanak argizteko, ze hemen geratzen dira 3 estanatoki posible. Hau da, atarako dugu ahalik eta arinen plego barri batzuk, eta ahalik eta arinen hasiko da obra hori egiten, be aukera. Egingo dugu guzti hori, hau da, ahalik eta arinen esleitu, baina eraikitzeko fasea hasiko da uda pasa eta gero, hau da, udan egongo da piztina zabalik, edo hirugarrena, itxiko da denbora bat beranduago egiteko esleipena, eta esleipena egingo da iraila baino lehen, eta irailean hasiko da obra, ez? Hori oraindik galdoekin izen dugu, baina ez dugu jaso erantzunik. Gustako jagun jakitie, azken fina bai herritarrek jakin behar da, ahalik eta gehien egingo den obra, eta orduan ahalik eta denbora gitzen egongo den itxita, edo emango zaion garrantzia gehiago udan zabalik egotari. Apurra jendea bai, planifikatzeko, bera gauzak eta bat. Gero, ja bukatzeko. Gogoratu behar dugu, gauza bat dala obra bera, baina horrekin oso lotuta dau kudeaketa bera. Gogoratu behar dugu, gestioa bera, gaur egun gaudela prorroga forzosa baten. Eta ez dakigu, entzuten ari gara behin da berriz plegu batzuk atarako direla kudeaketa egiteko, oraindik ez dugu jaso. Eta hemen bai komentatu izan dana da, eta guretzako oso detaile garrantzitsua da, badagoela aukera, esleipen hori egiterako orduan kudeaketa, piztinen kudeaketa, edo gimnasiaren kudeaketa egiterako orduan, zehazteko edo desberdintzeko bi epe desberdin. Epe bat izango zen, piztinak itxeta dauden epean, eta gero, piztina zabaltzen denean, beste kanon batzuk pagatu dira eta beste prezio batzuk. Hau da, orain egingo dana, da zehatz-mehatz guk, orain dela 2 urte eskatzen genduna. Egitea lizitazio barri bat, ez egitea prorroga hori, egitea lizitazio barri bat, kontemplatuz gimnasio bakarri dagoen epea eta dena batera zabali dagoen epea. Eta bere momentuan pandemia egoeran, zu sinatu zen duen dekretuz martxoaren 31 baino lehen, eta gero maiatzean udal gobernuko alderdiek referendatu zenuten, zu sinatutako dekretu hori zeinek esaten zuen prorroga egingo zala. Ez dakit konturatzen zareten, 2 urte barro, azkenan horretan bukatu barro baduzue, zelako gainkostua suposatu dion Abadiñoko herriari. Horrek ekarri dagoelako, egotea pagatzen 2 urte, gutxo gara emango du laster, 2 urte, piztinak denbora guztian zabalik egongo gazien moduan. Eta hor, 100.000 euro joan dira, joan behar ez zirenean. Orduan, kontuan izan, guk batzutan gauzak eskatzen dugu zenean, eskatzen dugu uste dugulako, egokienak direla aukera horrek. Eta zuen sistematikoki, eseskoa moten duzu iadanari, baina gero, denbora pasatzen danean, azkenean, konturatzen gara, zer esaten zan bakoitzak, ez? Eta, apur bat hori dana esan da, noski, desiertu geratu da, botatuko dugu alde, ez dago ez da aukerari, eta gero datoz beste 2 puntu, eta beste 2 puntu horietan egiten dena da, azkenengo momentuan, esleipenari uko egin dion enpresari, esan dezagun, izun moduko bat jarri, Abadiñoko udalan partetik. Guk uste dugu bebai, ondo dagoela hori, azken finean, enpresak askoz bera harinago itxia zuen prozesu adertan bera, ez dago itxi prozesu adertan bera, horrek ekarri duena da, oraindik eta atxerapen handia usuekan gauzat, ondin eta gehiago atxeratzea, eta hor batanoko egingo dugu kalte bat, herritar guztiok,
Eta hortaz, noski, legeak baimentzen duen barruan, ondo ikusten dugu, bai ekonomikoki ondorio bat izatea enpresarentzako, Abadiñoko udaletxearekin dako kaltagaitik, eta baita legeak baimentzen dauen epealdian, noski, existia Abadiñoko udaletxeko beste esleipen batzutara presentatzen. Eta hemen, igual, azkenengo gauza bat esateko, eta listo, gero boskatzen dugu. Horre figatu gara, ikusita idazkarian txostena ikusita, ekonomikoki bai joaten dela legeak usten duen maximora, hola nubertzen dugu behintzat, 3%, eta hor 30.000 euroko multa edo esarriko diogu, baina gero aldi berean, administrazioan ez aurkezteko epeari dagokionez, horrez da maximoa aplikatu. Horzot 3 urte izan aldila maximo, ez da egitea hori. Eskatzen dugun diru kopurua ez da izuna. Euskaraz hitza da berdina, da zigorra. Gazteleraz jarri dugu penalidad. Eta hori badauka ñabardura kontratuen arteko gauza dela. Ez da zigorra. Gaztelerazko kastigo baizik eta da una penalidad de carácter civil. Zer nahi du, horren atzean ez da egongo zigor prozedura bat, da automatikoa. Eta legeak ez du esaten 0-tik 100 da 100. Osea, ez gehiago ez gitxago, 100. Eta bestea bai da zigor bat bezala. Beraz, horregatik hor ez du zue onartzen baduzu, ez du zue onartuko zigorra zuzen, baizik eta inkoar un procedimiento eta eman behar diegu aile hitza. Da desberdina, beraz, 100an ez diegu emango. Adosten baduzue... Direktamente aplikatzen dugu eta listo. Dago desberdintasuna hor, ebazpena ikusi dezakezue nola esaten duten zenbait hauzi, auzitegi dela el carácter civil eta bestea ez. Hori da desberdintasuna horregatik. Baina dinote klaratzeko, Ez, ben urrengo prozesuetan presentatzen ez izteko epea 3 urte arte izan alda. Bai, baina horretara joan nahi badugu, argudiak eta berezia egon behar da eskatzeko maksimoa. Eta, maksimoetara joteko, erakitakuak eta argudioa indartsuagoa izan behar da. Nik proposatu nuen urte eta erdi, ez delako minimoa, Euskadiko Auzitegi Gorenak esaten du minimoa izan behar dela bat, horret nuen bat eta erdi. Baina, adostu dezakezu. Garatzeko, apurratak lagatzeko, hori, 100 ondo ikusten dugu, eta gero guk, hobeto jasoko dugu, 3 urtera arte joatea, ez iztea presentatzen, baina, urte terdi bada, horren alde behingo dugu, orduan, guk 3 puntuen aldeko bosta mongo dugu. Vale. Itzuli aldo zunien, mesedez? Nahi bat duzuen itzuli dezakete esan dakoa zeberaz. Bai, zure paretan ez duan. Zuen nahi hartan. Bai, duzu? Bueno, dice que va a comenzar haciendo una lectura final de la situación y luego procederá a votar y esto se puede expresar en el sentido de su voto. La situación es que hace 2 años un legal levantó la cubierta que por problemas de mantenimiento era más frágil de lo que debía ser. Ya han pasado 2 años y se sigue sin actualizarse la obra. Esa demora es para el motivo de reflexión. En este momento, la situación en la que nos encontramos, la empresa adjudicataria de la obra ha renunciado a ella y se ha declarado desierta la licitación. Dice que conviene tener en cuenta, porque es reseñable el hecho de que solo se ha presentado una empresa a la licitación y que quizá habría que repensar los pliegos y ver por qué razón solamente una empresa se ha presentado y luego ha optado por retirarse. En el proyecto que incluye o que contempla esta licitación, ellos siempre han querido que se desarrolle un proceso de participación de forma que se puedan incorporar al mismo ideas que los llevan proponiendo referentes a la eficiencia energética y otros. En el tema de la eficiencia energética, por ejemplo, el volumen del edificio del proyecto será mayor y eso supondrá
consumo. Y en general dice que hay aspectos mejorables en el proyecto y desearía saber si hay intención de retocar o de mejorar ese proyecto atendiendo a las solicitudes que han formulado. Dice luego que hay una serie de preguntas que no han tenido respuesta y que son interesantes tanto para los grupos municipales como para la población en general. Dice que hay 3 escenarios posibles. Sería con respecto a los pliegos. Uno sería sacar los nuevos pliegos a la mayor brevedad, luego adjudicar cuanto antes los pliegos para que las piscinas estuvieran abiertas en verano. Ese es, hori lehenengoa izango zen, hacer todo lo antes posible, el pliego lo antes posible, la licitación lo antes posible, y que la obra comience seguido. Entonces en ese escenario es imposible que para verano esté la piscina abierta. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería la adjudicación cuanto antes para que las piscinas estuvieran abiertas en verano, y la tercera opción sería proceder a la adjudicación más tarde, en cualquier caso antes del mes de septiembre. En cualquier caso, lo que le interesa es que se aclare cuánto tiempo pasará hasta que las piscinas estén abiertas, de forma que la ciudadanía pueda hacer los planes pertinentes. Dice que hay 2 aspectos en esa cuestión que son diferentes o diferenciables. Por una parte está la obra y por otra parte está la gestión. Se habla de la existencia o la eventualidad de pliegos para adjudicar la gestión del servicio. Y hay diferentes escenarios en este punto. Hay un plazo hay opción de distinguir en la hora de adjudicar la gestión 2 plazos o 2 periodos. Sería el plazo con las piscinas cerradas y la gestión con las piscinas abiertas. Ellos han propuesto que se realice una nueva licitación que distinga los periodos en que se abra el gimnasio y el periodo en que la piscina también esté abierta. Se distingan esas dos fases. Dice que la gestión, tal como se ha llevado a hacer, ha supuesto un quebranto económico, un sobrecoste económico. Han sido 2 años ahorrando unos servicios cuando las piscinas estaban cerradas. Eso ha sido una cantidad de miles de euros que han sido malgastados ese tiempo. Dice que a continuación en la propuesta se propone o se somete a votación 2 puntos más que básicamente son la consecuencia del primero y significan la aplicación de una penalidad a la empresa indicadora por el hecho de haberse echado renunciado a la obra. Dicen que les parece bien que se haya aplicado esta penalidad, toda vez que esa renuncia supone retrasar más el inicio o la apertura de las piscinas, y eso es un perjuicio objetivo que les parece bien que se penalice. Y luego se ha suscitado un debate entre el concepto de penalización y castigo que Marta ha explicado y bueno, puede repetir la explicación, ¿no? Sí, pues luego lo explico en castellano. Lo que le comentaba a Miguel es que en el caso del segundo punto que vais a votar, referente a la penalidad del 3% del presupuesto base de licitación, coincide que en euskera no tienen, la palabra es la misma que Sigorra, castigo, pero en castellano, en el ámbito jurídico entendemos una diferencia entre sanción como consecuencia de una infracción o una penalidad más de índole contractual, como es este caso. Por tanto, la ley aquí no establece de un mínimo o un máximo, como sí se suele establecer en el ámbito sancionador, como código penal o lo que sea, sino que se tiende al 3%. Es un concepto más civil de resarcir los daños que se nos han causado por haberse retirado en un momento determinado del procedimiento. Sin embargo, por eso lo que vosotros votéis será imponer esa penalidad automáticamente. Sin embargo, en la prohibición de contratar sí que tiene un carácter más sancionador. Sí que es cierto que la ley no habla de tener que ir estrictamente al procedimiento sancionador con las 5 fases que tiene, sino es un procedimiento un poco diferente por lo que hemos podido estudiar, pero sí que vosotros lo que aprobaréis aquí es incoar ese procedimiento
a lo que posteriormente se daría un trámite de alegaciones a la empresa y tendríamos que resolver posteriormente otra vez vosotros como órgano de contratación. Esa es la diferencia. Por eso, en un lado, no es que se tengamos al máximo, sino que es lo que hay. Y en el otro lado, bueno, yo os propuse una solución intermedia, teniendo en cuenta que el máximo es 3 y que nuestro Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una resolución que tenéis en la puesta, entiende que menos de 1 no tiene sentido. Propusimos 1,5 del equipo de contratación por ser algo proporcionado y que es suficiente. De atender a un máximo tendríamos que atender a una motivación pues, muy cualificada, justificable por qué atendemos al máximo. Es una propuesta, pero queda vuestro arbitrio. Me queda concluido su intervención anunciando que van a votar a favor de este punto y de los tres. Vale, es que casco. Javi, ¿quieres Sí, comentar? vale, bueno, sí, comentar que al final lo que aquí te daremos a votar es el tema de la envolvente, de la empresa que se presentó a la ejecución de esta cubierta, y bueno, y aquí se mezclan ideas y se desvía el tema pues por intereses. Al final una cosa es la licitación del servicio del polideportivo de Astola, que por un lado, y por otro lado es lo que estamos aquí tratando, que es el tema de la envolvente. Señalar que bueno, los técnicos ya están elaborando pues, un nuevo pliego para que se pueda sacar lo antes posible a licitación con posibles soluciones, y señalar que en la redacción del proyecto, aquí habla de la eficiencia energética, se consiguió que en esa envolvente, en esta cubierta, la eficiencia energética fuese la máxima, que es la eficiencia energética A. Y bueno, y nada, respecto a lo que propone el informe de secretaría, consideramos que es el correcto, desde luego. Ahí aparece la cronología de los hechos acaecidos, en donde también se proponen una serie de penalizaciones, de imposiciones. Creemos que la retirada de la empresa que se presentó, la única empresa, pues ha tenido consecuencias perjudiciales para los intereses de Abadiño, y como toda actuación pues tiene una serie de consecuencias, y consideramos que son perfectamente acertadas y adecuadas, y votaremos pues a favor de todas ellas. Vale. Pues entonces... Ni que diga, vamos a hablar bien, y la burra, Vale. junta y tal. Bueno, lo de desviar la atención, pues tienes opinión, es tu derecho a tener esa opinión, pero evidentemente sí que tiene relación, porque no es lo mismo el tipo de gestión que vas a realizar con una piscina abierta que cerrada. Entonces, tiene total relación. Otra cosa es que igual, pues, la situación es mala y pues no gusta oír eso, pero es la realidad. Luego, la eficiencia puede ser del tipo A, pero una cosa no quita la otra. Yo lo que he dicho es, evidentemente, va contra la humedad, no va a haber fugas, hombre, faltaría más, eso está bien. Lo que he dicho es que el volumen de aire, y eso lo dije en urbanismo, y pregunté a ver por qué la altura, que con esa altura hay más volumen de aire, que hay que calentar más, y se dijo que era meramente estético, la razón, no era una razón esta. Y si quieres volvemos a preguntar y la respuesta sea la misma. Y te digo, porque yo de eso también sé algo por los estudios que tengo. Entonces, era por el tema de condensación de humedad. no era por eso, era puramente estético, y está en el acta escrito así, pero bueno, da igual, más volumen de aire, hay que calentar más gasto energético. Y lo último, que yo creo que es lo más importante para la ciudadanía, aparte de nuestros debates y rifirrafes, y si no tienes la respuesta, pues de decir, mira, ahora mismo no os respondemos, no la tenemos, pero yo creo que sí es importante saber. No, vamos a hacer todo cuanto antes para que no va a haber verano, pero cuanto antes va a estar abierta. O no, mira, pues visto la situación en Patacín y tal, pues igual no va a ser por mucho, entonces igual aguantamos el verano y empezamos después. Yo creo que eso está bien saber. Sí, a ver, las próximas semanas, pues las cuestiones planteadas por ti, Miquel, pues las iremos aclarando, y esperamos en el siguiente pleno también pues, traer más puntos en relación a las piscinas, y ahí ya iremos aclarando. O sea, eso va para adelante. Pero bueno, ahora mismo estamos en el primer punto y nos toca votar, ¿vale? Pues mira, bueno, yo creo que egun azalpena martela garrantzitsua da, berezik Gazteleraz hitzak emoten delako gaztelentasunen bai, baina eske realitatea da, atzo Gaztelerasko bertsioetan agertu ziren notizia guztietan titularretan sanziorik egiten da. Aldatu zuten. Bai, baina lehenengoetan ez dut aldatu, zendei arraletan sanzioa agertzen da. Bai, eske aldatu zuten, prentsan bidali izana nik zuzendu nuen. Eta
gainera azpimarratu nuen, hitz hori ez zela saldu behar, aldatu behar. Eta irakurri nintuenean atzo aldizkariak, bueno, ez nintzen gozik jarri, ikusten ez duzuten hitz hori. Bai, guztiz ulergarria onkalu hori da. Bai, guztiz ulergarria onkalu. Bai, ondo azaldu duzku, Merkadek, eta zentzu horretan. Gabardura hori egin zen udaletzetik prentsara. Haiek aldatu dute, nahi izan dute. Nik uste dute egingo zutela, ez da egit, jenteak igual galdu egiten delako termino juridikoetan orduan, jenteak ulertzeko zigor moduko bat, bardin da ja legalmente 6 daukan. Nik uste dut horregatik egingo zutela, behin honik. Bozkaketa pasatuko gara, pasamos a votación, votos a favor del primer punto. Iñaki? Vale, bigarren puntora pasatzen gara. Bigarren puntuak dino, Construcciones Castellano S.A.ri lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren 3% zigorra ezartzea. Segundo punto del orden del día, imponer a Construcciones Castellano S.A. la penalidad del 3% del presupuesto base de licitación. Nik uste eta azalpen danak emon diezela, eta ja, bozkaketara pasatuko gara. Votos a favor, baiezko botoak. Iñaki? Bai. Gai zerrendako hirugarren puntura pasatzen gara. Construcciones Castellano S.A. enpresari Abadiñoko udalarekin kontratatzeko debekua esartzea urte eta erdirako. Tercer punto del orden del día, establecer la prohibición de contratar con el Ayuntamiento de Abadiño por periodo de 1 año y medio a Construcciones Castellano S.A. Aldeko botoak. Iñaki? Bai. Vale, laugarren puntora pasatzen gara. Laugarren puntuak dino, kale garbiketa zerbitzuaren kontratua luzatzea. Cuarto punto del orden del día, prorrogar el contrato de servicio de limpieza diaria. Bueno, hemen abenduaren 13an jaso genuen azpikontratatuko enpresaren partetik kanon berria. Hau egoera da, kontratua otsailaren batean amaitzen dela, 2022ko otsailaren batean, eta guk udaletik behar genuen kanon berriko presioa, ezta? Eta abenduaren 13an jaso genuen datu hori udalean, eta jaso bezain laster, abenduaren 15ean egin genuen batzar bat, eta tratatu genuen prorroga, ezta? Urtebeterako prorroga kanon berri horrekin. Decía que la situación actual es que está la limpieza viaria subcontratada y termina su contrato el 1 de febrero del 2022. El 13 de diciembre recibimos por parte de la empresa subcontratada el nuevo canon, que habría que deducirle la amortización anual de inversiones efectuadas en su día a revertir al Ayuntamiento de Abadiño, que ascienden a 30.915,56 euros anuales menos que el canon actual. Entonces, teniendo ya este dato del 13 de diciembre por parte de la empresa, el día 15 de diciembre convocamos una reunión en la que estamos presentes los 3 grupos municipales y informamos de este nuevo canon, que sería 30.915 euros menos que en la actualidad. Ahora mismo el canon anual es de 366.420 euros y con esta deducción de 30.915 euros quedaría un total de 335.504 euros como canon anual. La propuesta que traemos al Pleno es prorrogar por un año el periodo de la limpieza, del servicio de la limpieza viaria. Luego, más adelante, tenemos ya una moción de Bildu en relación a la limpieza viaria, y a mí sí que me gustaría comentar que por parte del Ayuntamiento se están poniendo recursos para mejorar este servicio, y uno de los servicios y un recurso
ha sido la creación de un nuevo puesto de trabajo, que sería el de mantenimiento, un nuevo puesto que se creó con votos a favor de todos los grupos políticos, y dentro de las funciones de este puesto está la gestión y supervisión integral de los trabajos de limpieza interior de los inmuebles y viaria realizada por las empresas subcontratadas. Y luego también, entre otras funciones, está la elaboración de pliegos técnicos. Bueno, pues este puesto está cubierto el 1 de octubre, estamos a 21 de diciembre, entonces pues bueno, creemos que ya se está viendo el efecto de este nuevo puesto, y pensamos que el 2022 todavía pues se va a ver más y va a revertir en la mejora del servicio contratado por el Ayuntamiento en el servicio de la limpieza diaria. Por lo tanto, nuestra propuesta es prorrogar durante un año más, y durante este año ver a ver cómo se mejora a través de este control más exhaustivo que va a hacer este nuevo puesto. Y luego también sí que me gustaría animar a la ciudadanía a que presente las quejas que tenga a través del servicio de mensajería de WhatsApp de Infobadiño, que es un servicio que bueno, lo estamos anunciando bimensualmente en la revista, para que animar, ¿no?, a la ciudadanía para que se inscriba en este servicio, en el que aparte de recibir noticias del pueblo, del ayuntamiento, de los servicios, también es una herramienta fácil y dinámica que se puede presentar como queja, y es algo sencillo, o sea, es sacar fotos de denuncias, de quejas, de suciedades, de cualquier tipo que sean de ámbito y competencia municipal, en el que pueden presentar esas quejas a través de Infobadiño, y bueno, pues y nosotros pues nos va a venir muy bien todas estas quejas para darle la mejor solución. Y animo a la ciudadanía a que presente esas quejas, y una herramienta fácil, repito, es a través de WhatsApp. Y eso es la propuesta que traemos en este cuarto punto, que es la de prorrogar el contrato del servicio de limpieza viaria, que, insisto, sería 30.915 euros menos, debido a que habría que deducirle la amortización anual de inversiones efectuadas en su día a revertir al ayuntamiento, y que pasaría de ser 366.420 euros anuales a 335.504 euros anuales. Y esta es la propuesta que traemos. Honen inguruan, zer komentatzeko? Vale. Bueno, has hablado de animar a la ciudadanía. Yo creo que lo que va a hacer la ciudadanía con la decisión que vais a tomar es precisamente desanimarse. ¿Por qué? Porque cada bastante poco tiempo, si yo creo que os fijaréis todos, si os fijáis en las redes sociales, pues muchas veces aparecen muchas quejas referidas al servicio de limpieza. Yo cuando digo animo es que el WhatsApp y el ayuntamiento tiene sus propias redes sociales. Entonces yo lo que animo a la ciudadanía es que presenten esas quejas, esas denuncias a través de las redes sociales oficiales del ayuntamiento. Sí, sí. Porque van a tener un mejor cauce y van a tener una mejor salida, porque esas son las oficiales. Y aquí las cosas, para que queden constancia en el ayuntamiento, hay que hacerlas de forma oficial. Bien, lo primero es eso, lo del desanimarse. Evidentemente se van a desanimar. ¿Por qué? Yo creo que una vez más, no sé si se está poniendo la responsabilidad o no, pero bueno, sí, se está queriendo hacer partícipe, que está bien, pero lo que nos tenemos que animar es también internamente nosotros pues a hacer nuestro trabajo. Desde H. Bildu llevamos desde la época de Navarro ya, y justo en el servicio de limpieza viaria de Matina, y luego también son otras zonas, pero de Matina, diciendo que no estaba funcionando bien el servicio y que no había control ni seguimiento. No sé si os dais cuenta de que este es el servicio, si no me equivoco, que más pagamos como ayuntamiento anualmente. 330.000 euros. Pagamos más que las piscinas y más que la factura eléctrica, que son los dos que más dinero pagamos. Entonces, es un contrato de los más potentes, si no es el más potente que tenemos como ayuntamiento. Entonces, sí que es verdad que a partir de que entre la persona encargada de mantenimiento, pues sí que se pone un poco más el foco en esto. Eso es algo positivo,
pero aquí ha habido muchos años, mucho tiempo en el que eso no ha sido así. Las quejas son numerosas, de mucho tipo, o sea, de mucha índole, pero lo que nos parece muy importante es un tipo de queja, que es que cuando hay bajas no se cubren las bajas, la empresa sigue cobrando igual, pero no gasta el dinero que tiene que gastar para que esté la gente trabajadora suficiente para que el servicio esté bien. Hay gente que figura en Abadiño y al mismo tiempo trabaja en otro municipio que tiene la empresa también adquirida la contratación. Entonces, pues nos están haciendo un fraude como empresa. Hasta ahora se ha dejado hacer y este era un buen momento para decir, bueno, a ver, no estamos contentos ni contentas con este servicio, los resultados son los que son, todo el mundo lo sabemos, pasamos por la calle, vemos las redes, hay muchas quejas, hay mucha deficiencia, porque no está la cantidad de trabajadores que tiene que estar. Si hay menos trabajadores es imposible que se haga el servicio de manera como tiene que ser. Hablando con empleados y empleadas, claro, me decían que estaban preocupadas por las quejas que se oían. Y claro, se lo tomaban como a nivel personal de, joder, nosotros hacemos lo que podemos. Ya, es que la culpa no es de la gente que está trabajando, la culpa es de que hay gente que tiene que estar trabajando y no se suple a esa gente. Ahí viene el mayor problema. Entonces, en vez de aprovechar la situación, esto que ya venía de antes, ver que es el contrato más potente que tenemos y darle prioridad a esto, bueno, pues una vez más, para nuestro entender, como equipo de gobierno no se han hecho los deberes, no se ha llegado a tiempo y vamos a contratar este servicio por un año más. Un servicio que sabemos que no funciona y vamos a decidir hoy seguir un año más. No tiene sentido. Nosotros, bueno, luego tenemos una moción que propone lo contrario, que es sacar cuanto antes una licitación, mirar las fórmulas que hay, por ejemplo, la prórroga forzosa, entendemos que viendo los antecedentes que tenemos en las piscinas, podría serlo también, una formulación para si no llegamos al 1 de febrero, pues para llegar al 1 de marzo, al 1 de abril o lo que sea. Entonces, no le vemos sentido a seguir así, creemos que es una mala noticia para Abadiño y lo que queremos es que había que parar ahora esto, verlo con antelación, hacer los deberes, dotar los recursos que necesitan. Si esa persona en un momento está colapsada porque acaba de llegar al ayuntamiento, porque bastante trabajo tiene la verdad en ver todo lo que hay de mantenimiento de este municipio, pues igual se puede subcontratar ese servicio para hacer los pliegos antes. O sea, hay mil fórmulas de haberlo realizado si hubiéramos estado encima y si hubiera sido una de nuestras prioridades. Es lo que desde H. Bildu pensamos y evidentemente pues vamos a votar en contra. Y luego, como duda, bueno, no sé si jurídica, yo entiendo que sí, aquí pone que la empresa, las prórrogas deben ser solicitadas por el adjudicatario con la antelación mínima de 4 meses antes de la finalización del contrato. Es decir, eso no sabemos en qué formato se ha hecho, si se ha hecho, eso, has hablado de que hace 15 días o bueno, hace unos días presentaron la oferta económica, lo que no sé es en qué formato o cómo se ha hecho la petición formal con 4 meses de antelación. Eskatzen dugu, bueno, baldanean, plinotik kanpo de lo que sabas, hori aclaratzeko juridikoki o lo que sea. Vale. Javi. Sí, bueno, con respecto a la prórroga, bueno, al final se va a prorrogar un año más a esta empresa para el servicio de limpieza viaria. Tenemos el nuevo técnico, este puesto deseado, el técnico de mantenimiento, que será el encargado de supervisar todas y cada una de las actuaciones que se lleven a cabo con respecto a esta empresa y pues si tiene que tomar medidas seguramente que las tomará porque es una persona totalmente eficaz y capacitada para ello. Y luego sorprende escucharte, Miquel, cuando siempre criticáis totalmente la subcontratación externa, que digáis que igual se debería haber subcontratado para la realización para la realización de estos pliegos de la limpieza viaria. Cuando nosotros entendemos que esta persona, el nuevo técnico de mantenimiento, creemos que es la persona ideal, pues que es la que va a llevar a cabo esa supervisión del contrato y de las actuaciones y de las actividades y las necesidades que se tengan que llevar a cabo,
que entendemos que esa es la persona ideal y no se tiene que subcontratar los pliegos a una empresa externa. Y bueno, pues es una contradicción que queda manifiesta. Sí, bueno, las subcontrataciones no es una contradicción porque sí que vemos que los servicios en general, lo potente, nuestra tendencia es de que sea público, siempre que sea posible. Entendemos que para cosas muy concretas, específicas, evidentemente no se puede tener una plantilla infinita de recursos públicos. Para eso sí que vemos que es lógico que se subcontrate para ciertos aspectos muy concretos. Eso no es ninguna contradicción. Generalmente siempre hay una crítica con el equipo de gobierno por cualquier tema de subcontratación externa. Bueno, ahora lo bendecís, pues bueno, me parece muy bien. No estamos Ya está, diciendo, sin más. estamos diciendo que para nosotros en esta ocasión sería la fórmula más adecuada. Lo que no es adecuado en ningún caso es seguir como estamos. Y luego, otra cosa que has dicho en la intervención que me parece muy grave, es decir, o sea, dar por hecho que evidentemente es así, que ahora es cuando se va a empezar a llevar el control. He dicho que es la persona encargada. Yo no he dicho que a partir de ahora, yo he dicho, y no digas otras cosas que no he dicho yo, que es la persona encargada de llevar a cabo la supervisión y control, y ya está, y punto. Vale, yo solo digo, y lo que dije hace años ya, creo que yo mismo lo dije aquí. Después de todas las veces que no se ha cumplido el pliego de condiciones por parte de esa empresa, en el ayuntamiento no hay ningún expediente abierto hacia esa empresa. Eso es el dato. Todo lo demás son conversaciones nuestras. El dato objetivo es eso. Eso, en otras entidades, cuando pasa eso, seguro que no se permitirían estas cosas. Entonces, pues no es de recibo en nuestra opinión. Bueno, contestando brevemente, los 3 primeros puntos que hemos aprobado hoy han sido penalidades, sanciones y tal. En relación a la limpieza viaria o a cualquier otro servicio que esté contratado por el ayuntamiento, si el ayuntamiento recibe un informe bien elaborado, motivado, que obedece, que hay que imponerle una sanción o una penalidad o lo que sea, pues se hará. Al igual que se ha hecho anteriormente en los 3 primeros puntos y justo pues hoy mismo. Y en relación a lo que has comentado, que la elaboración de los pliegos técnicos que se subcontrate y que lo haga alguien externo, no me imagino que habrá sido un lapsus así, porque claro, el que mejor conoce el municipio, las necesidades, las zonas, todo es el personal interno del ayuntamiento, que lleva años y años y años trabajando en el urbanismo y todo. O sea, es algo fundamental, y para que el servicio sea el mejor posible, la elaboración de los pliegos técnicos que estén bien pensados, bien elaborados, es fundamental, y eso lo tenemos que hacer más en este servicio personal del ayuntamiento, pero vamos, clarísimamente. Bueno, habrá sido un lapsus, te ha salido, No ha sido un lapsus. te ha salido. No ha sido ni un lapsus. Pues si lo has traído pensado de casa, yo lo que digo para aclarar, no ha sido ni un lapsus, para aclarar, oso txartoa zerbitzua eta zuen jarraitu, hori da. Eta proposatzen duzu lizitazio berria ateratzea eta pliego teknikoak egitea kanpoko batek. Nik dut esan kanpo batek egin behar Bueno, duela. hori Nik esan esan duzu. dudana da. Vale, garbi geratzen da. Ez, garbi ez da gradu, zeizatu Bueno, geratu, bueno. no, pero claro, explícalo mucho berriro. Ez, garbi Behar oso garbi duzu geratu da. azalpena, behitu. Ez. En un minuto te lo explico. El tema es, No, sí, lo he entendido. el tema es, esto se tenía que haber hecho mucho antes. Has Bien, quedado en evidencia. no se ha hecho este trabajo. Entonces, lo que está pasando es que si el contrato más potente que tenemos con el ayuntamiento no somos capaces de darle la prioridad desde el 1 de octubre, por ejemplo, y no vamos a llegar a febrero, se puede pedir ayuda externa. Ayuda externa no quiere decir que te va a hacer el pliego de arriba abajo. Ayuda externa es 1000 formatos diferentes de ayuda externa. Entonces, ayuda externa para intentar agilizar el proceso. Eso es lo que he dicho. No ha sido ni un lapsus. Y lo que habéis quedado en evidencia es, bueno, ya he dicho 5 veces ya. Es una chapuza la limpieza diaria y vamos a seguir igual. Ya está. Eso es lo que pasa. Y por eso no estamos de acuerdo. Y me parece que si vas preguntando por la calle, poca gente te respondería, ¿seguimos con la misma empresa? ¿Nos animamos? Claro que sí, vamos a seguir, que está muy bien. Nadie te va a decir eso. Y es lo que estáis haciendo. Bueno, ha quedado claro la postura de cada grupo y vamos a votar. Vale. Laugarren puntoko kale garbiketa zerbitzuaren kontratua luzatzea, prorrogar el contrato del servicio de limpieza viaria, votos a favor, aldeko botoak, Iñaki, Bai. kontrako botoak,
bosgarren puntura pasatzen gara, Euskal Herria Bilduren mozioa kale garbiketaren kontratuari buruzkoa. Quinto punto del orden del día, moción de Euskal Herria Bildu sobre el contrato de limpieza viaria. Bai, Mikel, gure osorien. Bai, hori da, bueno, gure mozioa lehen esan da moduan, justo aurkako hildotik da, ezta? Kontratua ja bukatu danez, licitazio berri bat egitearen aldekoa, eta gero sartzen dago beste figura berri bat dela, bueno, ia garbiketa zerbitzuak publiko dute aldera, hausnarketa bat beharko zela, ez? Horren irakurriko da. Abaineko Bilduren mozioa kale garbiketa zerbitzuaren gainean. Abaineko eta batez ere Traina Matinako kale garbiketa egiten duten enpresaren kontratua 2022ko otsailean bukatzen da. Pleguaren arabera, data horretatik aurrera, aukera dago kontratua luzatzeko. Udalak hala erabakitzen badu. Emandako zerbitzua eraginkorra denean, ulergarria izan daiteke, enpresa berarekin jarraitzea. Zoritxarrez ez da hori azpikontratatuta daukagun garbiketa zerbitzuaren egoera. Begibistakoak dira zerbitzu horrek dituen gabeziak, eta herritarren kesak ugariak dira. Zerbitzuaren jarraipena egiten hasi diren teknikariek ere, adierazi dute kontratutako hainbat baldintza direla betetzen. Ikusirik zein den egoera, ez dugu ulertzen nola orain arte ez den inolako espedienterik ireki, eta nola kontratua luzatu nahi den, nahiz eta gustoraz gauden enpresak ematen digun zerbitzuarekin. Nork uler dezake hori? Beraz, aurrera begira Abaineko herritarrak behar dugun kalitatezko garbiketa zerbitzua izateko helburuarekin, Abaineko udalak puntu hauek adosten ditu. Lehenengoa, gaur egun garbiketa zerbitzua ematen duen enpresarekin kontratua ez luzatzea. 2. Esleipen berri bat ateratzea, behin enplegu teknikoak eguneratu eta barriztu ondoren. Eta 3. Jakinda beharrezkoa dela denbora tarte bat, epe ertainari begira hausnarketa bat egitea, jakiteko zer den oba. Garbiketa zerbitzua publiko bihurtzea, ala azpikontratatzen jarraitzen. Herriko kaleak eta eraikin publikoak garbitzen dituzten langile guztiek antzeko lanak egiten dituzte, baina batzuk langile publikoa dira eta beste batzuk azpikontratatutako enpresaren soldatapekoak. Nork uler lezake antzeko lanak egiten dituzten langileek lan baldintza eta soldata desberdinak izatea? Bueno, hori da ekartzen duguna pleno honetara. Eta uste dugu, benetan Abaino behar dagoena hau dela, eta herritarren gehiengoak bate egingo leukela eskari honagaz. Bueno, ez dela labur bilduz. Nengo nik laburpen bat erderaz eta listo, lasa. Ez que barri, ez errepikatzeko dana barri erderaz, egingo azkalpenan laburpen bat eta listo. Decía que nuestra moción iba un poco en sentido contrario de la decisión que habéis tomado como equipo de gobierno. Al fin y al cabo creo que son preguntas bastante básicas que se podría hacer cualquier persona y yo a la casa de cada persona, ¿no? Hay un servicio que no está funcionando, hay un servicio en el que no se han cumplido las condiciones por las que le pagamos al servicio y no hemos pedido ni una compensación, ni hemos hecho ni una amonestación, ni nada. ¿Cómo es eso posible, no? Eso yo creo que nadie lo puede entender. Luego, entonces, ¿qué es lo que planteamos? Pues evidentemente, algo que no funciona, pues no seguir con ello. Ahora tenemos la oportunidad, porque en febrero ya acaba el contrato, entonces no es la primera vez que comentamos el tema de la limpieza viaria. Lo que planteamos es que sea un pliego de condiciones adecuado pues, a la situación de hoy en día de Abadiño. Abadiño pues, bueno, va cambiando su composición, va creciendo. Y entonces lo que vemos es un nuevo concurso con unas nuevas bases adecuadas a la situación actual. Vale, y luego, pues ya de cara al medio plazo, porque es evidente que en un mes no se puede hacer todo este debate y adecuar la plantilla del ayuntamiento a ello, pero es el debate de si el servicio de limpieza viaria y aprovechando también de limpieza de interiores, de inmuebles, pues debe ser un servicio público o debe de seguir subcontratado. Nuestra vocación como EH Bildu es que sea público. Habrá que analizar su viabilidad económica, cómo poder materializarlo eso mediante RPT y demás, y sacar unas conclusiones. Y lo que la pregunta que formulamos y que nos parece normal y coherente es que
En Abadiño tenemos tanto trabajadores de inmuebles y de calle, que algunas personas subcontratadas y otras que son empleados públicos. Hacen mucha gente, entre ellos, trabajo parecido y tienen un convenio distinto, unas condiciones laborales distintas, sueldo distinto. O sea, nos parece una disfunción que de alguna manera eso hay que subsanar, no nos parece lógico. Es un poco, la moción eso es lo que pide y lo que plantea. Vale. Javi. Sí, bueno, un poco lo comentado anteriormente. Tenemos la figura esta del técnico de mantenimiento, que ha sido un puesto muy deseado por todos y por todas y que se incorporó el 1 de octubre. Y este puesto va a ser el encargado de llevar a cabo toda la supervisión y control del servicio de limpieza y de regular y establecer una planificación junto al responsable de la empresa de todos los servicios que se tienen que prestar. Y bueno, creemos que es una persona totalmente eficaz y cualificada. Y durante todo este año de prórroga creo que tenemos la posibilidad de trabajar junto con el encargado de mantenimiento en un nuevo pliego en donde se recojan todas las necesidades, tareas y trabajos que se hayan de realizar. Y, por supuesto, así poder dar el mejor servicio a Abadiño, a los y las abadeñarras. Nosotros votaremos en contra de esta moción. Vale, en relación a la moción, bueno, en el punto anterior también, bueno, ya hemos estado debatiendo los distintos puntos que también entran en esta moción. Y bueno, pues de acuerdo con lo manifestado por el grupo independiente, y nosotros desde AJ vamos a votar que no a esta moción. Y sí que me gustaría dejar claro que en el momento en que llegue un expediente sancionador por el tema de cualquier contrato, pues en este ayuntamiento, como hemos hecho hoy, pues vamos a hacernos fuertes y vamos a adoptar las medidas legales que estén a nuestra disposición. En ese sentido, pues eso puede pasar con cualquier contrato que tengamos un expediente sancionador encima de la mesa. Y eso sí me gustaría dejar claro, y así actuaremos, como hemos actuado hoy. Y bueno, pues esta moción nosotros desde AJ vamos a votar que no. Para mí ahí está la clave, que evidentemente, hombre, ya si no, yo creo que pues a nivel jurídico igual tenemos repercusión. O sea, si tenemos un informe jurídico o técnico diciendo que una empresa no está cumpliendo y hay que sancionarle y decidimos que no, igual estaríamos haciendo por una prevaricación. Evidentemente eso entiendo que no vamos a hacerlo nunca. Lo que sí echábamos de menos es que haya ese tipo de informes en el que se haga un seguimiento correcto y diga, está fallando esto, hasta ahora no se ha hecho, bueno, esperemos que se haga. Y luego creo que queda una respuesta, una cosa sin aclarar por vuestra parte, que independientemente de que votéis que no a la moción, sí que me gustaría un poco, aunque sea, que se hablara o que se planteara el tema de las disfunciones que hay hay el mismo servicio es público y privado, o sea, no sé, tú estás haciendo un trabajo, yo estoy haciendo el mismo trabajo y tú tienes diferentes condiciones laborales que yo, eso no es lógico. Y eso hay que subsanarlo. Sí, pero eso en la Comisión de Gobernación de julio ya tratamos, creo que era julio. Bueno, habría que mirar. Si no es en julio, es antes de verano ya se trató. O sea, ya se ha tratado en una comisión. Pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Ha quedado el debate medio abierto y no se ha llegado a ninguna conclusión. Pues, podemos seguir debatiendo años. Pero bueno, quiero decir que... Entonces vamos a seguir. Que sí, que digo... No. ¿Te parece bien que una persona haciendo el mismo trabajo tenga diferentes condiciones? Quiero decir que este debate ya lo estamos haciendo y que en julio, en esta mesa, ya debatimos eso en una comisión. Pero no quedó nada claro y el tema se sigue sin llegar a una conclusión y se sigue sin traer datos de un servicio público. Dijo el técnico que suele venir. Esto requiere de un monográfico bastante potente con datos tal. Eso todavía no se ha hecho. Eso está pendiente por hacer. Entonces, bueno, pues pedimos que se haga. Sí, ya se hará. Esto va por prioridades, Mica, como bien sabes. Está el tema de la piscina y tenemos muchos temas encima de la mesa y este es un debate, como bien has dicho antes, que viene ya de legislaturas anteriores y es un debate que está ahí, pero cuando dices que no se ha hecho ningún debate, yo te digo que en julio ya hemos debatido esto. Falta por acabar de hacer el debate, sí, que te parece mejor la palabra. Lo hemos iniciado. Vale, en las próximas comisiones, en las próximas comisiones ya se abordará
Se empezó, como ha comentado Miquel, se empezó a hablar antes de verano en la Comisión de Julio de Gobernación y bueno, ya se tratará, que yo creo que es el lugar idóneo para tratar todos estos temas en profundidad. Bai, Gonzalo, eso os komentatzeko. Bai, nik komentario moduen, interbentzioak entzun da ulertu izan dut, bereziki gaur egun mantenen dagoen pertsona larri horrek nola baita emango goztu zela batzak etorkizunean zelan hobetu, zelan izen eraginkorragoak, efizienteagoak, herria garbiagoekin eta eraginkorragoak, ez? Eta aldi berean ere, entzuten dut ere, pertsona horrein eskongo dela pliego berriak egitearena eta hori guztia. Gaine galdera da, pertsona berri horrek bakarrik aukingo du agindua pliego berri batzuk egiteko, ala pertsona berri horrek aztertu halko du ere etorkizunean zerbitzu hori subkontratatuaren publikoa izan aldan. Oda, pentsatzen baldin badugu pertsona horrek non barrizkigula klabeak, oda, klabeak ematen dizkiogu bere osotasunean planteatzeko edo publikoa izango da, edo jarraituko dugu subkontratatuta, ala bakarrik subkontratatu jarraitzeko aukera eman gauzaio berari izateko. Esan kontradizio bat dago hor. Oda, berak iratuko gaitu, baina aldi behin izaten duguna da, alde zerrotik ez bakarrik pligoak egiteko. Besterik ez dago aukerarik hitz egiteko zerbitzu publikoa zela antolatu da garriketarako. Hori ulertu dunik jarri interbentzioarekin. Hitz egita berarekin. Hitz egita berarekin, ningu ziren. Nik ez dakiz hitz egin dut. Nik hemen plenuan entzuten dudan interbentzioen araberako ausmarketak egiten ditu. Eta galdera hori da, zuzena. Horretaz ez da hitz egin, hemen esan da argitaratu da, pertsona hori eskatuko zaiola, horrekin kontatzen dara, pliego berriak egiteko. Nik horretik, zentro pertsonatena da, pliego berriak egin behar dira, subkontratu jarraituko da zerbitzuak. Hori berak esan duen gauza bada, ala agindu zaion gauza bada. Erabaki politikoa da. Bale, baina pertsona bat egin zuk ematen dizunean, nolabait ere aurkezteko zelan dan eraginkorrena jarraitzeko eta bat eta beste, guzti zabalik ireki da damun barko dizkiozu, eta ez bakarrik planteatu eta pliegoen aukera. Ez? Nik aldetzen du. Bai, zelan eraginkorragoa. Claro, la duda que tiene, he dicho que debido a las intervenciones que se ha dicho que esta cuestión va a quedar en manos del técnico de mantenimiento, que se va a encargar de asegurar o garantizar la eficiencia del servicio y no solo eso, sino que también de elaborar los pliegos que afectan a este servicio. La duda que plantea es la siguiente: si siendo el técnico de mantenimiento el encargado de asumir las responsabilidades y el funcionamiento de este servicio, si a la hora de elaborar los pliegos va a actuar en el marco de la idea de que el servicio debe seguir siendo servicio subcontratado, o ya que se le ha otorgado la potestad de decidir cuál es el mejor funcionamiento, si podrá también plantear la posibilidad de que ese servicio sea público. Es decir, si ha recibido la instrucción de que los pliegos deben encargarse dentro de la idea de que el servicio debe ser subcontratado, o con la opción de proponer el planteamiento. Boskatu egingo dugu, mozioa. Galdera egin dut ez. Bai. Oinez. Horro taldeak dituz erantzuten zer... Zuek mozioko bigarren puntuan, erderaz esango dut, pintzen da, proceder a una nueva adjudicación una vez actualizados y renovados los pliegos técnicos. Bai. Pligoek ez dara konuten denporarik. Hau da subkontratatzea, Hau da subkontratatzea. Esto es subcontratación. Está claro, es subcontratación a corto plazo porque no da tiempo aquí, porque no da tiempo de aquí a febrero, porque esto ya lo venimos preguntando hace miles de años en el ayuntamiento, pero siempre se ha ido adelante. Según vosotros ya el debate ya se ha acabado, en julio ya, empezó y acabó en julio, pero resulta que... Nadie ha dicho eso, Bien, que lo vale. estás diciendo tú. Entonces, como aquí en el ayuntamiento no se sabe si se puede hacer público o no, qué viabilidad tiene el RPT, cómo hay que dar los pasos, como no hay tiempo de aquí a febrero, evidentemente necesitamos que se limpien las calles, al poder ser mejor que ahora. Entonces, para eso, unos pliegos, igual más cortos, los pliegos de tiempo suficiente como para que sea viable que alguien se presente y como para que sea viable que se haga el debate ese de público privado. Sí, unos pliegos subcontratados. Creo que ha quedado claro.
Bozkatu egingo dugu. Bozkatu egingo dugu. Demagogiarik ez. Berdina ez. Demagogia bat izan, sekun iztegina, bale? Guk planteatzen duguna da, principios, ez renovatzea gaur egun dagoen enpresari, eta egitea beste pliego batzuk beste enpresa kontratatzeko, denbora jakin batez urtebeterako, aztertzeko, benetan, etorkizuna jarraitu behar duen, subkontratatuta edo publikoa eman dugun. Eta nik egiten galdera da, pertsona horreri gaur egun, mantenuko ardura, eramaten duenari eta bat eta beste, benetan, bere zergin artean izango da proposamenak egitea, etorkizunien zeitan eraginkorrela. Eta eraginkortasun horren barruan, ia eztabaida egongo da, edo subkontratatu izango da, edo publikoa izango da. Horrek ez dugu zer ikusi egiten dugu muzinarekin. Baina udal hau beti eraginkortasunaren alde egongo da. Eta erabakirik eraginkorra hori xe aukeratuko dago. Zeren jarri egin duen interbentzioan, espreske izan dau, teknikari honeri, pertsona horrei, aginduko zaiola, edo kontatzen dara, pliego batzuk egiteko. Eta pliegoak egin behar dira, interpretatzen da, subkontratatu jarraituko dut etorkizunean ere, aukutea pasatuta ere bai. Ulertzen? Nik izan dut, ia hori erabakia dago, hori urtatzen dara datetik. Besterik ez, da horrek erantzuna eskatu dut. Hori momentu honetan ez. Hori zein, nahaztu beste gozakiten demagogiak izan. Bozkaketara pasatuko gara, pasamos a votación. Votos a favor de la moción de Bildu. Kontrako botoak. Egi. Kontra. Bueno, zazpigarren puntora pasatuko gara, alkatetza dekretuak. Sexto punto del orden del día, decretos de alcaldía. Bueno, azkeneko puntora pasatzen gara, galdera eta eskariak, logos y preguntas. También vamos aurreko plenoetan esaten doana esango dut. Eskaerarik edo erregurik ez dugu jaso hemen, pleno hau baino harino, gaur jaso egingo dugu, galdera eskariak egon eskero, hurrengoko plenoan edo pleno baino harin hau erantzun bat badekogu, erantzungo dugu. Berriko puntua egin duten galdera, gure galdera modu berritu egiten registratuta, hurrengo plenorako erantzun bat ekarrera duzu. Nik aurreko plenoan egin duzen galdera pare bat guztu behaten erantzunen jasotia. Galdera bat izan zen, gogoratzeko, Arrankurri inguruko zonalde horretatik Astolako erregara urzikinak sanamentuko gure doiez, eta egin behar da obra bat handik Arrankurritik kolektorera desbietako sanamentuko tuberia hori. Horrek Iñaki gazaukin dagoen rifirafe bat, niri tekniko batek presio bat esan doztelako, eta gero berak esan doztelako presio hori urri egia zela, eta egun dago eta mapiku 1.000 euro balio zabezela. Galetu nahen plenoan bertan, orduan urrengo urtean edo aliketaren obra hori egingo zen, ze aurrekontutan esan sartuta diru kantitaterik horretarako, eta erantzuna izan zen urrengo plenoan erantzungo zala, orduan galdetzen dut da esan den erantzuna. Bai, horre diru kantidade horretan, zuek sartu zenuen enmiendakan, sartu zenuen kantidade bat. Bai. Kantidade, ez da 40.000 euro edo lan. Eta justo, bertan egunien jaso genuen proiektua. Eta proiektuak, hainbat diru gehiago sartzen dago. Hirigintzako batzordean tratatuko dugu puntu hori, baina, gobernu batzordeko borondatea da, 2022an hori egitea. Baina diru bastante gehiago da, horra agertzen zena baino gehiago, baina egingo da. Hori 2022an asmoa da egitea. Eta hirigintzako batzordean tratatuko dugu. Horra asunto da, lehenko plenotik ona, ez da lagun hirigintzako batzorderik, hori apur bat nik uste dut egonbiko zela, hainbat gai egon dielako gero komentako zen beste gai batzu, eta egonbiko zela eta ez da egon, hori faltan botatzen da, eta bestetik plenoan bertan esan jakun
gure proposamenak ez dira serioak, eta ontsa bizitzen egunien bertan zueri datue aldatu dutxuela. Orduan, eitxosunien berba, behintzat, espetu nik uste dut, kasu horretan behintzat eskatu dira. Zer moten dago behintzat dugu zela gu datuek, eta zuek zeu ebe, aurretik gure datu baraina gubizen duen, eta egun horretan berretan aldatu jatzuen datu. Vale, bigarren galdera. Hilabete honetan, hilabete honetan aurreko hilabetean, ez dakit, 3 aste jarraian edo modo eskutxura bera Eurize egiten, eta hemen egozan alerta egoera bat edo, hainbat herritan, egon ziren behintzatu duela marron, alderdi ezberdin hartan bilerak, behintzat protokolo bat edo, ez dakit behintzat notifikatzeko, ez bada pentsatzeko daun hartan, behintzat dano jakiten egoteko, zein da alerta euri horren gaitik emandako alertaren nondik norakoak, zen neurri hartuko diren, zer vigilantzia mila gongo da, eta esan egin, guk, bezen duen jakin, modeletxe moduen, ze jarduera ze gongo zien, bai jaso gendula WhatsApp zerbitzutik, WhatsApp orokor bat, baina hori Eusko Jaurlaritzako advertentzia orokor bat esan abadainora bideratutako alarma plan bat, eta gero, ondorio batzuk itxi dauz. Adibidez, atxartera heltzen, bidearen parte bat, ondino beste bat gehiago, luizi bat egon da, eta karrika bakarri dauz abalik atxartera heltzen, han Untxillako zonaldean bebai, badau beste lur jauzi bat, hainbat lur jauzi egon diez, Astolako errekan bebai, egurra eta pilatu da, hainbat eta hainbat gertara emon dira, garaje batean ustot sartu dela ura, gai botatzen dugu faltan, apur bat, aurreti asko bilera bat, dispositiboa esplikatzeko eta gero ondoren beste bat balorazio bat egiteko. Hau gertatu da, hau lan konpondalko da, diru laguntza gongo dira, ez dira gongo. Apur bat lehen aurreko gora eta ondoren goa. Ez da egin, uste dugu olako gora dauzenean ondo gozala behintzat prozedura jarraitzea, eskatzen dugu prozedura hori eramaten mendiko aurrera. Eta egurren hori egintza bat zoran, honetaz hitz egitea. Bai, eta horrekin dikerak ikatu da, lurjauzi handiak, baina baser egon dut askotan lurjauzi txikiak dauz. Eta lurjauzi txiki horiek punetan da, gure punbidean punetetan, eta tapona egiten da dezuzen zirkulazio guztize. Datorren azken, azte buruan, alkir horrela, atzera erbile dauz. Egun eta sortzideko, egunin berrata marrito figura aurreko zile dauz. Horrek, ez die beste munduko zera, paregatik bat egunin, jentik legadeiek eta konpondutu deko, horrek hartu dugu esan bestelan. Horretan, asko kalte handizio bide burratzea dure josunari eta bat. Nire josunari hori. Horren inguren dagoen egin da diagnostiko bat, edo pasadan, edo eta gero zema denboran. Eta uste dut atxartekoe ja aurretik egoen lur jauzi bat. Ez dakiz emat urtetan eginik, oina denen jauzi dabe bai, eta beti diputazio nire egirezka egon beharko. Eta zeu zerri beharko da hori bideratuko. Goratu behar hori, oporra dauzenez, jendie mendir eta basurante aixaldin moduen eta gehiago, eta zonalde horretan igual, pentsatu beharko da, dispositibo bat, trafikoa bida hokinez eta, bezenan kuidatu, obratik aparte bebai, bezenan kuidatu gune hori, segurtasun aldetik. Vale, beste... Kesa eta galdera, izango zan. Aizialdi eta jaien batzordean, eta ez da kritika pertsona batik konkretu. Nik uste dut egora desbenik egon aldira, baina udal gobernu moduan badauela nantzunkizuna alderdi guztien hartan ez bada adostea gaunetako bitaragoa, behintzat bai komunikatzea publiko egin aurretik. Guk eskatuta edo apur bat, bai egin zala lehenengo aldiz eta hori guretzako positiboa da, bilera bat, dituta herritarrei eta orain arte antolakuntzan egon dien elkarte desberdinei, gaboren inguruari egiteko, hori egin zen eta hori gauza positibo moduan ikusten dugu, baina gero ordutik aurrera ez dugu egin aukerarik gaunetako egitera hitz egiteko, eta ni bertako partaidea nazen inean, lehenko astean enteratu nintzen, prentsatik zien zen gaunetako egitera, uste dugu horreko egoerak ezin diela eman. Modu asko dauz gaia tratatzeko, komunikatzeko, eta baten bat aukeratu beharko zen. Ez da aukeratu bat bez.
hori lehenengo eskaria, edo kesa edo, eta gero egin galdera, nik uste dut hau bai interesgarria dela herritar guztientzako. Gabonetako egitaragaren gainean, egun hauetan, ari dira jausten gauza asko leku herri askotan. Ez dakit, zer egingo da gadinean, noiz hartuko da azken erabakia, zelan harri ikusten da egoera hori. Ez dakit, zerbait esan aldo zuen, noiz hartuko dien azkenengo erabakia, momentuz danan berdin manditzen dan. Nik uste dut orain dela momentua erantzuteko. Bueno, yo, igual por mi parte, decir que hasta el último momento he estado esperando para hacer la comisión, por problemas familiares y de salud no ha podido ser. Sí, pero no digo por ti, que tú puedes estar ya, en tu bueno, situación, pero alguien del equipo sí, podría hacerlo. Sí. No tienes por qué hacerlo tú Sí personalmente. que es verdad que se ha sacado la programación, hay un WhatsApp donde sí se podía haber puesto, porque por ciertos problemas no se ha podido llevar adelante la comisión, pues igual ese sí te doy la razón y que ha podido ser un error, pero bueno, hasta comenté con Nayara que he estado esperando hasta el día de ayer, lunes, para sacar adelante esa comisión y no ha podido ser. Sí, Es verdad está que bien, por vale. WhatsApp Pasan cosas en la vida, está claro Sí, que sí, pasan sí. cosas. Pero aunque sea un WhatsApp, oye, Miquel, mira, mañana va a salir en la prensa Sí. esto, para que Eso, sepáis. sí, totalmente. Y luego eso, de cara, evidentemente no es fácil tomar las decisiones ahora mismo porque el tema, los datos son malos y es muy volátil la situación, pero no sé en qué formato, cómo vais a tomar la decisión, como equipo de gobierno, si se va a convocar una comisión especial, no sé, de portavoces, cómo vais a comunicarla, pero eso, pues el viernes ya hay algo, el PIN también ahí está, la cabalgata, pues no sé cuándo vais a Bueno, de tomar una todos modos decisión. queda pendiente también yo he estado hasta última hora en contacto con Aichol y bueno, por WhatsApp se os informará. Más o menos, a ver, lo que está puesto en programación, pero es para explicar a última hora los posibles cambios que hemos decidido hacer. Esta semana será clave. Bueno, pues, ya antes de empezar las actividades, Hay cosas por vamos a tomar una decisión. Y quiero decir, a partir del 24 hasta el día 7, creo, o 6, que hay actividades, pues igual habrá cambios. Sí, Pero que lo que bueno, haya salido en es el día a día, que lo que nos haya tenemos que salido adaptar. que lo que haya salido en programa no significa que se vaya a hacer a rajatabla, que sobre la marcha va a haber cambios y esta semana pues se decidirá ya cómo quedan ya las cosas. Sí, sí. Vale. Eta azkenengo galdera bat, lanpoltzen gainean, Hombre, en vez de San Señor. sí, ya llevo diciendo bastantes veces, ya me estoy repitiendo demasiado. No me dirán que hago monólogos, pero bueno, sigo repitiendo. Creo que eso, pues la gente, pues a ver, evidentemente pues me pregunta, como os preguntará a vosotros y a vosotras. Se abrió un plazo para 3 bolsas de trabajo que acaba 30 de septiembre. Se comunicó como que sí que se iba a hacer al final. Entonces lo pedimos porque le pedía a la gente pues que se hiciera aunque sea un temario, unos apuntes para que la gente tuviera una referencia para estudiar. Luego en el pleno anterior, en los decretos, vimos cómo se había contratado una empresa para llevar el proceso de las bolsas de trabajo. Hablando con esa empresa, en un momento se me dijo que para finales de octubre tenían los apuntes y pues vamos a llegar a Navidades, que yo sepa, no hay apuntes porque no nos han repartido. No se ha hecho ni la criba de qué personas son aceptadas para seguir o qué no. Hemos pedido un montón de veces que se haga un cronograma de pues, los plazos un poco, aunque sean aproximados, de pues cuándo se va a hacer cada prueba, cuándo se van a dar las listas definitivas, tal, para que la gente se planifique. Y no sé, tenemos una empresa que hemos contratado, tenemos recursos propios, estamos en Navidades y aquello pues está estancado. Entonces pedimos pues que, no sé, que se clarifiquen las cosas y cuanto antes mejor. Vale, Besteri. Beste puntu bat galdera edo guzumo hartu, baina uste dut erantzun beharreko dela 2008ko otsaileko plenoan hemen egiten izan, bereziki Zaldibarren egozan zabortegiaren zera, arroketarekin etorri guztize, eta pleno horretan hemen egiten izan, hemen erabak izan, onartu zan ere abadien dago zabortegietan, nolabait ere auditoria bat eskatu bat zala, eta existu nien da, ondino direkera ditzen gukiko gokidineko auditoriarik ez da zer. Eta, ja, urte bi dire, urte eta gara hilabete pasatu dire pleno hartatik. Eta uste honeko dekora ondala dirudi bere momentuen berotasunean, bai, mundu guztiaren etortzen jakin, bai, etortzen dut da izan, baina gero,
denpora gastu ikutu dekusela, eta nik uste dut, jau dela egun barko zala Kristoteniko zagotegien auditoria. Bai, gero beste konpromisoa hartu da zela hil horretan izan zen, bertako jabeak, eusko jabea dela, komentau zabela, zelan urtero eusko jorlaitzari bai ala bai, dekila derrigortasuna, balore batzuk edo datu batzuk pasatzeko, zabortegiarenak, eta horrek geratu zen konpromisoa, eusko jorlaitza bialtzen dauzen datu horrek udaletxeko bai bialdu kotxezela gu ikusteko datuak, eta suposatzen dut, ez dizela gongo, hori bezkatzi. Ze horretara bai, konprometu duzala bera bai, horren mamintzat eskatzi datu horrek pasetia. Bai. Alde bat nik uste konpromiso batzen dien da, ezin gara, egin urte bete berandu abaskatzen eta da. Bezik eta horrek, nola inteligentzia zehatzako bat. Konpromisoa bete da dira, nik uste berandu zik gara egin gogoratzen hori. Hirigintzako batzordean tratako dugu, hau urtein berandu dago, ez dago zer emain gainean, eta gogoratu guzara. Otsaileko, azkeneko plenu pandemia horretik, azkeneko plenu erabak izan den hori. Presentzioz gizien zan da, azkeneko presentzioz gizien dute pandemia horretik. Hoxe erabak izan. Hirigintzako batzorde horretan emango da informazioa da, bueno. Lan nahi nire. Plenu eman alda, nik guru galdera modu denik, horreko plenu eman dizuz, Ez, hirigintzako batzordean emango da. Nik galdera egin dut zuten bai plenu emoteko, galdera modu denik, eta gure horreko plenu ezak erantzuna ere. Batzordean izango da. Honek asunto batzordean tratetan dio onduen. Uste, plenu iragan izan da, eta ekarreko jakita. Bai. Nik uste, batzordean egun dara da auditoria, eta datu guztiak. Batzordean emango da informazio dana, da bueno, eta gero talde bakotxak informatuko dugu, uste da moduen. Nik akatzeko gauza, temendik aurrera. Holan funtzionatxera baki dozu. Baina, klaro, nik ulertzen gaben zure logikan, sartzen zala, pleno baten egindako galdera bat, urrengo plenoaren aurretik batzorde baten aklaratzen bazan, argituta geratzen da. Gaur emondan egora ez da izan hori, gaur emondan egora izan da, pleno batetik bestera, ez da lagun batzorde hori, nik uste dut, ez bada moten batzorderik, behintzat, konpromiso moduen ondo gozala urrengo plenonako erantzun moduen ekartzi. Aurreko pleno horrein dela 3 aste egin zen, aurreko plenoko aktabe ez dugu pleno honetan onartu, denpora oso bitxi pasatu da, 3 aste bakarrik, eta urrengokoan tratatuko dira hemen aitzetu diezen galdera eta eskari dana. Yo creo que está bastante claro, ¿vale? Bukatu zaten moten dugu, vale? Venga. Venga.